Buen día, el tema de hoy es el síndrome de Steven-Johnson, casos severos. Vamos a hablar sobre el tratamiento convencional, derivados sanguíneos y nuevas técnicas de tratamiento, con el objetivo de salvar la superficie ocular antes de que la inflamación se convierta en una cicatriz. Vamos a ver la fase aguda, donde podemos cubrir y apagar, en la fase crónica, donde debemos lubricar y proteger y reconstruir. Entonces, la primera presentación habla sobre cómo vamos a reconocer qué hacemos ante un caso severo y cuando vemos el compromiso ocular. Entonces, un caso severo es cuando hay un desprendimiento epitelial corneal o conjuntival extenso, cuando hay pseudomembranas, ulceración del margen palpebral, defecto epitelial persistente y riesgo de infección, cuando hay una inflamación intensa con formación temprana de simbléfaro y en casos de cronicidad, cuando hay una queratinización, una neovascularización y una opacidad. El mensaje clave es que la agudeza visual inicial puede ser buena y aún así existir una enfermedad grave. Debemos revertir ambos párpados y teñir toda la superficie ocular desde el primer día para hacer una correcta evaluación. Entonces, la evaluación debe ser inmediata y debemos tener un seguimiento diario. Debemos explorar la agudeza visual, la tinción corneal, la conjuntiva, los fornices y los márgenes. Debemos documentar con fotografías, ver la extensión del defecto y las pseudomembranas. Debemos debemos hacer una buena graduación para en los casos leve, moderado o severos, pues y debemos reevaluar diariamente y coordinar con otras áreas como dermatología, unidad de intensivo, quemados, infectología y segmento anterior. En la fase aguda, pues el tratamiento convencional debemos retirar el fármaco que causó Steven Johnson, debemos dar un soporte sistémico especializado, debemos brindar eh, colirios sin preservantes, específicamente mucha lubricación y un ungüento bastante frecuente. Podemos utilizar los corticoides tópicos potentes de forma intensiva y corta con estricta vigilancia. Podemos utilizar antibióticos tópicos si hay defecto epitelial y riesgo de infección. Y cuando vemos que hay adherencias, podemos hacer una lisis suave de estas y hacer un barrido de los fórnices según los hallazgos. Debemos evitar a toda costa esperar a que la córnea se deteriore, evitar múltiples gotas conservadas y tóxicas en el epitelio, desbridar de forma traumática y repentinamente y debemos evitar sobre todo los corticoides sin control de infección y sin manejo de la presión intraocular. En caso de que podamos tener acceso a una membrana amniótica, debemos hacerlo. Eh, la intervención es decisiva. ¿Cuándo lo debemos hacer? Cuando hay un compromiso moderado severo, cuando hay defectos epiteliales, cuando hay pseudomembranas o úlceras palpebrales. ¿Cómo lo debemos hacer? Idealmente dentro de las primeras 7 a 10 días debemos hacer una cobertura completa de la córnea, de la conjuntiva vulvar, de los fórnices, de los márgenes palpebrales, hacer uso de dispositivos tipo anillos que solo cubre la córnea conjuntiva perilímbica, pero esto tenemos que tener en cuenta que puede llegar a ser insuficiente. El objetivo de esta membrana amniótica de forma temprana es disminuir la inflamación, la cicatrización, el simbléfaro, las secuelas visuales y debemos repetir si se disuelve y persiste la actividad. Acá tenemos un algoritmo de cómo actuar en la fase aguda. Si tenemos un síndrome de Steven-Johnson confirmado, debemos hacer una evaluación ocular en menos de 24 horas. Si tenemos una lesión leve, solamente vigilar diario y utilizar lubricantes sin preservantes, ya sean colirios o en ungüentos o ambas. Y si tenemos un caso severo o moderado, podemos hacer uso de corticoides tópicos con uso también de membrana amniótica de forma temprana. Si tenemos un Steven Johnson moderado, severo, persistente, debemos reevaluar la cobertura de los tratamientos que estamos dejando y repetir la membrana amniótica.
En la fase crónica, pues primero debemos estabilizar la superficie, lubricar sin preservantes, ungüentos nocturnos y también podemos hacer una oclusión puntual selectiva. Para controlar, en la fase crónica debemos controlar la inflamación, la blefaritis, la disfunción de glándulas de meibomio, controlar la infección y la toxicidad que pueden llegar a producirse. Y en casos de crónicos debemos proteger. Podemos hacer uso de los lentes esclerales. Podemos corregir el párpado con alguna cirugía. Debemos hacer uso de mucosas orales si hay queratinización. El caso del suero autólogo, pues son lágrimas biológicas que aportan fibronectina, vitamina A y factores tróficos, mejoran la lubricación y favorecen la epitelización, son útiles en ojos seco severo y defecto epitelial persistente, se usan en la práctica en concentraciones habituales de 20 a 100% según el protocolo que se consulte. Debemos conservarla en una cadena de frío y preparar de forma estériles de forma esencial. Debemos recordar que el suero autólogo no sustituye la membrana amniótica en las fases agudas graves y pues la evidencia científica en el Steven Johnson del suero autólogo es limitada. Se extrapola de enfermedades superficiales oculares. En el caso de los derivados sanguíneos como las plaquetas, pues este es un plasma rico en factores de crecimiento, tienen una ventaja que tienen mayor carga de factores de crecimiento, tienen un potencial efecto epitelizante y antiinflamatorio y son una opción en enfermedad refractaria y defecto persistente. Lo que debemos decir es que el plasma rico en factores de crecimiento no equivale a las plaquetas transfundidas. Hay protocolos que no están estandarizados porque no tienen la concentración, la activación y la frecuencia, son diferentes. Los estudios sugieren un beneficio en el ojo seco, pero datos directos en el Steven Johnson severo son escasos. Hay que considerarlo como coadyuvante y no como un estándar de rescate agudo. Entonces, en esta diapositiva tenemos una comparación entre el suero autólogo y las plaquetas. Entonces, ¿qué contiene el suero autólogo? Factores tróficos fisiológicos y las plaquetas tienen una mayor concentración de crecimiento plaquetario, ¿verdad? La evidencia es más experiencia clínica con el suero, menor estandarización con las plaquetas, pero es muy prometedora. El escenario donde se utiliza el suero autólogo es en ojo seco severo y el de las plaquetas es con un objetivo regenerativo y en casos refractarios. Las limitaciones para el suero autólogo es la logística, la contaminación que puede llegar a ser si no se hace en un ambiente estéril y la variabilidad de la muestra. En cambio de las plaquetas, pues hay mayor variabilidad, es mayor costo y mayor la preparación. En el caso del Steven Johnson agudo, pues el suero autólogo es coadyuvante y también la de las plaquetas. Pero recordemos que no reemplaza una membrana amniótica, ninguna de las dos, ¿verdad? Los lentes esclerales son un tratamiento de alto impacto. Crean un reservorio líquido continuo sobre la córnea, disminuyen el dolor, la fotofobia, la fricción del párpado queratinizado, mejoran la visión al neutralizar irregularidad corneal y requieren un ajuste experto, una buena higiene y una vigilancia de hipoxia o infección. Antes de adaptar lentes esclerales debemos controlar la inflamación, corregir la triquiasis, tratar la queratinización, optimizar párpados y fórnices y debemos entender que los lentes esclerales no curan la cicatrización, pero pueden transformar la función visual. En casos ya avanzados podemos hacer uso de la reconstrucción como nuevas técnicas. Tenemos el MMG, que son injertos de mucosa oral para queratinización del margen, el COMET, que es un epitelio oral autólogo cultivado que evita inmunosupresión sistémica, el SOMET, que son fragmentos simples de mucosa oral sobre membrana amniótica y es una técnica emergente, y la CAPRO, que es una queratoprótesis en ojos terminales cuidadosamente seleccionados. En casos de trasplante limbar y queratoplastía,
¿Por qué pueden llegar a fallar en estos pacientes? El problema es que ellos presentan un microambiente inflamado, seco y queratinizado que destruye este tejido. En los pacientes con el síndrome de Steven-Johnson suelen producir eh, una inflamación tal que el autoinjerto limbar no es opción. Cuando tenemos una secuencia correcta, pues de un control inflamatorio, que tenemos unos párpados con queratinización, una superficie húmeda y fornices limpios, podemos hacer uso de la reconstrucción epitelial y también podemos hacer uso de una queratoplastía para mejorar la visión. Los puntos claves que debemos recordar es que en el caso del Steven Johnson debemos hacer un examen temprano en menos de 24 horas para controlar la lesión palpebral y conjuntival y evitar secuelas. Debemos cubrir pronto con membrana amniótica dentro de los 7 a 10 días porque puede llegar a cambiar el pronóstico de la visión. Un criterio respecto a los biológicos como suero o plaquetas que son coadyuvantes, ya que la evidencia científica en este caso del Steven Johnson de ellos dos es limitada y debemos reconstruir por etapas, primero la superficie ocular y los párpados, después el epitelio y la óptica. Y bueno, para finalizar está la bibliografía consultada y debemos recordar que los protocolos sistémicos del tratamiento del síndrome de Steven-Johnson deben individualizarse por cada caso y debemos tener en cuenta que es un tratamiento multidisciplinario, desde infectólogos, oftalmólogos especialistas en superficie ocular en segmento anterior, eh, entre otros.